Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Julián Rincón, estoy estudiando en la Universidad de Pamplona, norte de Santander, microbiología, y hoy les traigo un video interesante acerca de pirococos furiosos, su metabolismo y cómo hace este para que obtenga energía. Vamos un poco más acerca de este microorganismo. Entonces, este microorganismo es perteneciente al dominio Archaea, pertenece al orden Thermococcales, al género Pirococcus y su especie como tal es Furiosus. Vamos a ver por qué es considerado Furiosus. Bueno, este es un microorganismo extremadamente hipertermófilo. Se encuentra habitando, su nicho ecológico está en los respiraderos termales de aguas profundas. Es un microorganismo heterótrofo. Como bien sabemos, los microorganismos heterótrofos son aquellos que obtienen su materia orgánica o su fuente de carbono de materia orgánica. ¿Cuáles? Como el almidón, la maltosa, la peptona, sustratos orgánicos complejos. Eh, Recordemos también que el término heterótrofo hace referencia a aquellos organismos que obtienen su materia fuente de carbono de materia orgánica como tal, a comparación de los organismos autótrofos que obtienen su materia de carbono a partir de sustratos inorgánicos. Es un microorganismo estrictamente anaerobio, o sea que no es capaz de crecer con el oxígeno, sino que necesita que en su medio, en su nicho, en su hábitat, donde habite, no se encuentre el oxígeno. Eh, Como podemos observar, tiene forma de coco, ¿sí? Por eso es considerado como un coco furioso. Mide aproximadamente entre 0,8 a 2,5 micras, además que exhibe flagelación. Es un microorganismo que tolera una temperatura máxima de 106 grados. Entonces, si lo comparamos, hervimos el agua o su punto de ebullición, como lo conocemos, es de 100 grados centígrados. Así que, pues, obviamente, este microorganismo supera esa temperatura. Por ende, es considerado como un microorganismo hipertermófilo. Crece a una mínima de 70 grados centígrados y a una óptima de 100. Tiene un tiempo de duplicación aproximadamente de 37 minutos en condiciones óptimas y su pH óptimo es de 6 a 8. Hablemos un poco acerca de la membrana de este microorganismo y por qué es que es capaz de tolerar esta temperatura. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, tenemos eh, en la bacteria como tal, como la conocemos, tenemos un enlace éster que es el encargado de unir el glicerol, ¿sí?, a nuestra cadena. Mientras que las arqueas tienen un enlace éter que une el glicerol. Ahora bien, como bien conocemos las membranas de los procariotas, o en su mayoría, todos ellos tienen lo que se conoce como son membranas fosfolípidas, o sea que tienen son ácidos grasos que se unen a los fosfolípidos y en comparación a estas membranas de las arqueas, ellos tienen en vez de ácidos grasos, lo que tienen son isoprenos y en grandes cantidades. Estos isoprenos se unen al glicerol y después se unen al grupo fosfato mediante un enlace éter. Ahora démonos cuenta de algo, las cadenas de isoprenos son ramificadas en comparación a los ácidos grasos que no son ramificados. Cabe destacar que este tipo de cadenas pueden ser fitanil o bifitanil. Fitanil quiere decir un enlace de 20 carbonos de isoprenos y bifitanil quiere decir el doble, o sea, son 40 cadenas, son 40 carbonos en esta cadena.
Ahora bien, sumemos todo esto. Sumemos que tienen isopreno en vez de ácidos grasos. Sumemos que tienen un enlace éster que los unen al grupo de los isoprenos con el glicerol, lo que les da más estabilidad, además que los isoprenos son ramificados. Obviamente, esto hace que la estructura de la membrana tolere estas temperaturas. También cabe destacar que es una monocapa. Nosotros estamos acostumbrados a que la membrana como tal de los procariotas sea una bicapa lipídica, mientras que esta es una monocapa constituida por isoprenos ramificados unidos a un enlace éter mediante un enlace éter al glicerol y a su grupo fosfato. Ahora bien, la pared celular de estos microorganismos también, como tal, tiene un pequeño cambio y es que es un pseudo peptidoglucano, lo que ellos contienen, no es un peptidoglucano como tal, como los conocemos en la membrana, en las paredes celulares de las bacterias. Como podemos observar acá en la imagen, podemos contemplar los isoprenos unidos al glicerol y unidos a su grupo fosfato. Ahora bien, hablemos como tal ya del metabolismo de este microorganismo. Como bien conocen ustedes, la ruta de Ender-Mayer-Hof, también conocida o más ampliamente conocida como la glucólisis, se trata cuando se degrada la glucosa hasta piruvato. Pero bien, esta ruta es ampliamente estudiada. Como ya sabemos, se requiere de ciertos catalizadores biológicos enzimáticos que permiten como tal degradar la glucosa para obtener como tal eh, poder reductor como el NADH, que son cofactores los cuales cargan los protones y sintetizar ATP. Ahora bien, esta es la ruta clásica que nosotros conocemos. Como bien sabemos, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, posteriormente pasa a fructosa 1,6-difosfato, que pasa después a gliceraldehído 3-fosfato. Y acá cabe destacar algo. Primero que todo, la glucosa para ser catalizada por la hexoquinasa requiere de ATP. Póngale cuidado, requiere de ATP. Y de fructosa 6-fosfato, para pasar a fructosa 1,6-bifosfato, también requiere de ATP. Ahora bien, como sabemos, esto se bifurca, ¿sí?, por la tireosa fosfato isomerasa, que me sintetiza una hidroxiacetona fosfato, o me pasa gliceraldehído 3-fosfato. Esta gliceraldehído 3-fosfato requiere también de una enzima gliceraldehído fosfata deshidrogenasa, la cual me permite pasar a 1,3 bifosfato glicerato. Ahora bien, miren los pasos que siguen. Sigue 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato, hasta llegar al piruvato. Entonces, ahora bien, esta es la ruta, como ya les dije, que todos conocemos, ampliamente estudiada. Ahora bien, ¿cómo es que este microorganismo degrada la glucosa? Este microorganismo también utiliza una vía glucolítica modificada, o Ender-Mayer-Hof modificada. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver cuáles son las diferencias principales de esta ruta metabólica. Ahora bien, tenemos acá la glucosa y la primera diferencia que encontramos es que no requiere de ATP para pasar a glucosa 6-fosfato, como lo podemos ver acá. Acá requerimos de ATP y acá no requerimos de ATP, sino requerimos de ADP. Eh, esta es una clara diferencia. Ahora bien, seguimos por la ruta normalmente como la conocemos. Sintetizamos glucosa 6-fosfato, que está acá.
después pasamos a la fructosa 6-fosfato, después pasamos a la fructosa 6-bifosfato, y acá se hace la misma bifurcación. Acá tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y acá encontramos otra clara diferencia. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque si lo podemos apreciar anteriormente, esta ruta, que es gliceraldehído 3-fosfato, necesita, bueno, su acarreador de electrones es NADH, mientras que acá obtenemos que nuestro acarreador de electrones es gliceraldehído 3-fosfato ferrodoxina óxido reductasa. O sea, ¿qué quiere decir esto? En vez de nosotros, o bueno, este microorganismo de utilizar el NAD como acarreador de electrones, como bien conocemos, que oxida la molécula y se reduce para cargar el electrón, este necesita de ferrodoxina. La ferrodoxina es una enzima capaz de acarrear electrones. Esta enzima también contiene tuxteno, ¿sí? Que más adelante les voy a explicar para qué necesita este. Ahora bien, acá hay un paso importante. Bien, bien. De gliceraldehído 3-fosfato a través de la ferroxina va a pasar inmediatamente a 3-fosfoglicerato. Ey, 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 ¿qué pasó acá? Miremos bien. Tenemos acá el gliceraldehído 3-fosfato y pasamos a 3-fosfoglicerato. Ey, ey, ¿y dónde quedó esto? Pues la ferrodoxina es capaz de pasar de gliceraldehído 3-fosfato a 3-fosfoglicerato. Mire, entonces ya no necesitamos la fosfoglicerato quinasa ni la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Es muy interesante. Esta es una clara diferencia. Ahora bien, de esto vamos a pasar al fosfoglicerato normal. Acá vamos a obtener lo que es el fosfonol piruvato. Este microorganismo también es muy particular porque él tiene una enzima que es la fosfonol piruvato sintetasa. Eh, muy, nosotros conocemos como tal la piruvato quinasa. Acá tenemos la piruvato quinasa. Pasa de ADP a ATP normalmente. Pero este microorganismo también tiene una enzima particular y nos va a permitir a partir de AMP, muy bien, de AMP, no ADP, sintetizar ATP a partir de dos protones, como la ven. Y es un proceso bidireccional, no como la piruvato quinasa, que es unidireccional, como lo ven acá por la flechita. No es bidireccional. Bueno, obtenemos el piruvato. Recordemos que el piruvato es una molécula demasiado importante a nivel metabólico porque este da pie a la síntesis no de diferentes componentes celulares. Entonces, acá tenemos un breve resumen de lo que ya veníamos hablando. Acá tenemos la glucosa. Ya sabemos que requiere de ADP, no de ATP. Seguimos por acá. Acá en gliceraldehído 3-fosfato llega la ferrodoxina y me pasa inmediatamente a 3-fosfoglicerato. Esta ferrodoxina, o sea, suple, ¿sí?, el ADH y posteriormente va a llegar a una deshidrogenasa a nivel de membrana. Ahora, más adelante se los explico. Acá seguimos normalmente nuestra vía.
Vamos acá. Del piruvato, ¿qué pasa? Del piruvato va a sufrir una fermentación. ¿Cómo así? Y démonos cuenta de acá. Recordemos que generalmente los organismos procariotas cogen este piruvato y si son heterótrofos y, o sea, obtienen gran poder reductor, ellos, el piruvato va a pasar a un TCA, o más bien conocido como ciclo de Krebs, para sintetizar mucha más energía. Este microorganismo no. Este microorganismo lo que va a hacer es que ese piruvato lo va a fermentar hasta llegar a acetato. ¿Para qué hace esto? Para obtener acetil-CoA, que también es otro gran precursor que nos va a ayudar a la síntesis no, además de producir CO2. Acá también aparece como tal lo que es la ferroxina, que me va a permitir acarrear dos electrones, ¿sí? Hasta el complejo deshidrogenasa a nivel de membrana. Esta es la ruta que realiza como tal el programa. Bien, acá ¿qué pasa? Este es el complejo deshidrogenasa conocido como el complejo MBH, y acá podemos ver qué es lo que sucede. Acá llega a través del el metabolismo, llegan los electrones acarreados por la ferrodoxina, llegan a este complejo. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué necesitan estos electrones? Y es para excitar a este complejo y permitir el paso de protones, de iones. ¿Para qué? Pues recordemos que el paso de iones es fundamental para la síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque se crea la fuerza protón motriz a nivel extracelular, lo cual me va a permitir activar la ATPasa que me va a permitir a su vez sintetizar ATP. Entonces es muy interesante el complejo MBH porque, como ustedes bien conocen, en las membranas como tal de la mayoría de procariotas encontramos lo que son complejos como los citocromos, que me acarrean los electrones para crear mi fuerza protonmotriz. En este caso no, en este caso todo se reduce a un complejo MBH. Bueno, y como ya les había dicho, la ferrodoxina tiene en sí tuxteno. ¿Este tuxteno para qué es? Para permitirme o para permitirle a la enzima unirse al complejo MBH para ceder los electrones, excitarlo, poder pasar mis protones y hacer mi fuerza protonmotriz. Esto lo que me va a generar es que al tener dos protones voy a poder liberar hidrógeno molecular. Ahora miremos acá, acá hay una gran comparativa. Generalmente llega acá el NAD, cede los electrones y me excita para poder pasar los protones. La ferrodoxina me permite acarrear estos electrones, me permite el paso de mis protones y me sintetiza hidrógeno molecular mediante el complejo MBH. Cabe destacar que este microorganismo, como lo vemos acá, generalmente utiliza el hidrógeno como para generar su fuerza protonmotriz, pero también puede hacerlo mediante iones sodio. Por eso acá aparece sodio. Acá debe haber un complejo ATPasa, el cual al estar excitado por la fuerza protonmotriz me va a permitir sintetizar ATP. Y esto es como generalmente obtienen estos microorganismos su, su ATP que les va a ayudar a todos estos intermediarios metabólicos, el piruvato, al acetil-CoA, sintetizar síntesis novo, ya sea a nivel de membrana celular, a sintetizar todos los componentes metabólicos para que este microorganismo pueda sobrevivir, para que puedan sintetizar esas membranas que les permiten tolerar el
estas temperaturas. Y esto fue todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse, compartan. Gracias.